Buenas tardes. El día de hoy vamos por la tercera clase de módulo 1. Vamos a ver un tema antes de entrar al propio manejo de lo que es el catastro netamente en su procedimiento y con la norma, un tema de ciudad. La ciudad es un tema muy importante dentro del catastro. ¿Por qué es importante el tema de ciudad? Porque el tema de ciudad maneja todos los parámetros, ¿no? Y todos los componentes, toda la tipología que en el catastro se deben tomar en cuenta, ¿no? Como el catastro es un inventario, la ciudad está compuesta de lo que es los términos urbano y rural, ¿no? Quiero retroceder solamente 2 hojas de la última clase, indicando algo para sentarlo y después proseguir, que es lo que es la definición del ámbito catastral urbano, ¿no? Se dice y se debe plantear que todos los levantamientos catastrales se deben hacer como un módulo básico a nivel distrital, a nivel urbano. De ahí podemos tener nivel provincial, a nivel regional, la mínima unidad un nivel distrital. ¿Por qué un nivel distrital? Porque el nivel distrital, dentro del organigrama político, ¿no?, de distribución de tierras en el Perú, es la mínima unidad, ¿no?, política, social y económica que se maneja a nivel administrativo urbano de ciudad, y sobre esa se complementa su seguimiento, su proyección a nivel de un acondicionamiento territorial. Es decir, el catastro debe proporcionar información gráfica y alfanumérica. Ya hemos hablado que esas son las 2 bases de datos importantes en el catastro, sea urbano, sea rural, alfanumérica y cartográfica, ¿no?, o gráfica. Siempre va a haber eso, ¿no? De absolutamente todo el territorio que puede darse en el área urbana, agrícola, eriaza, bosques, selvas, cursos fluviales, lagos, vías de comunicación. Cuando nosotros agarramos una población de extensión para hacer el catastro, ¿no?, nos podemos encontrar con áreas urbanas, áreas de expansión urbanas, con áreas eriazas, con áreas rurales, ¿no es cierto? Pero está dentro de un conglomerado, ¿no?, de territorio urbano. Por ejemplo, Chosica tiene muchas de esas condiciones: un área urbana consolidada, un área eriaza también y un área semirural o rural, ¿no? Eso no quiere decir que por ser rural no lo vamos a tocar, por ser eriaza no lo vamos a tocar. Sí, vamos a inventariarlo, pero bajo las condiciones urbanas, bajo los parámetros urbanos, bajo las fichas catastrales urbanas, ¿no? Los previos sujetos al levantamiento catastral urbano serán todos aquellos que sean parte del casco urbano y o que estén dentro del área de influencia de expansión urbana. Un área de influencia de expansión urbana no necesariamente está destinado para un área urbana. Puede ser el crecimiento de la ciudad en la cual, una vez que se planifique, ¿no?, se desarrolle el terreno, el acondicionamiento territorial, se puedan definir algunas zonas, digamos, eriazas, unas zonas urbanas. Hay zonas de expansión urbana que no necesariamente tiene que ser de vivienda, o de talleres, o de industria. Se va a definir en su área de expansión según el plan director o el plan de desarrollo urbano que se dé. También hay que pensar que el catastro está ligado, ¿no?, a la magnitud, ¿no?, de población que hay en un lugar. No es lo mismo hablar de un centro menor, centro poblado menor, que a lo mejor son de 5.000 habitantes, o hablar de un área metropolitana que está bordeando, superando los 250.000 habitantes, ¿no? Esos términos también vamos a ir manejándolos el día de hoy. Es para tener una realidad, digamos, de proporción, ¿no?, de cantidad a trabajar en un catastro. No es lo mismo trabajar 5.000 que trabajar 200.000 o 50.000. Las realidades y las problemáticas son distintas, ¿no? El ámbito catastral podría estar sujeto a planes de desarrollo y planes de acondicionamiento urbano, planes de desarrollo urbano o planes de acondicionamiento territorial urbano. Es que podría estar sujeto porque cuando hacemos catastro, hacemos un inventario, pero recogemos información que hay en el lugar, que pueden ser planes urbanos, ¿no?, planes de acondicionamiento territorial para poder revisarlo. Y a lo mejor algunos de esos materiales, de esos planes de desarrollo urbano, un acondicionamiento territorial o planos de lotización, podemos validarlo y lo utilizamos dentro de la información catastral. Acuérdense, 2 tipos
de información alfanumérica y cartográfica. Todos esos planes de desarrollo urbano, todos esos planes de condicionamiento territorial pueden pasar a la base de datos cartográfica. Y eso es importante validar. No desechar ninguna información que tenga la municipalidad o el distrito o la provincia. Tenemos que revisarlo y validarlo. A lo mejor rechazamos toda la información porque no es válida, pero a lo mejor un 30 o 40% lo aceptamos porque revisándolo tiene validez. O sea, ¿por qué hacemos esa validación? Porque es muy importante determinar que un proyecto de catastro es costoso para una región. Mientras tengamos información que nos ayude a bajar el costo de la elaboración del catastro, es mejor para el lugar. Hay que tomarlo de esa manera, de una manera ética más que todo. Debe realizarse un proceso de diagnóstico en los centros poblados que no tengan reglamentación. Claro, no siempre vamos a encontrar en una zona urbana, en provincia, que tengan pues certificado de parámetros o condiciones de parámetros urbanísticos edificatorios. No necesariamente vamos a encontrar que la ciudad o el centro poblado tiene un plan director, un plan de desarrollo o por lo menos un plano de lotización de todo el distrito actualizado. Por la experiencia le digo que de los 500, evaluación de las 500 municipalidades, 300 final y al final 60 de proyectos que hicimos en el año 2007 a 2012, casi la mayoría, los planos que utilizaban como planos de trabajo de la municipalidad eran planos de 5, 6, 7, 10, 15, hasta 20 años de antigüedad. Y manejaban esa información municipal. ¿Qué quiere decir? Que manejaba una información cartográfica totalmente desfasada de la realidad. Ahí vienen los primeros problemas y eso es lo que hay que atacar, ¿no? En definitiva, será de aplicación en el área o áreas definidas como de la naturaleza urbana por cada distrito. Consideramos que como un trabajo previo la definición de los límites prediales de carácter urbano como parte del área de urbanismo de cada distrito catastral. Definitivamente cada área, la mínima es un distrito, que trabajemos el área de catastro, que hagamos un proyecto de catastro, tenemos que definir sus límites. Y los límites no deben superponerse. Pero como hacemos un inventario, lo más seguro es que encontremos superposición que después sea definida por las municipalidades o el gobierno, digamos, provincial o el gobierno regional, ¿no? Nos evitamos problemas como el que hay en Chorrillos, San Juan de Miraflores y Surco. Eso es importante. Imagínense, aquí en el área metropolitana tenemos esto. ¿Se pueden imaginar superposiciones en áreas menores, por centros poblados menores? Existe, solo que como no se lleva pues la tecnología, no se llevan los últimos procesos modernos de catastro, no se dan cuenta que están trabajando a lo mejor superpuestos con otros centros poblados, ¿no? Por ninguna razón el área de levantamiento catastral urbano podrá pasar los límites de su jurisdicción. Si el área de Chorrillos tiene un límite dado, ¿no? Tengamos un perímetro de Chorrillos y a lo mejor deben palpar esto con otro distrito, Surco, Chorrillos, ¿no? Y a lo mejor tengamos el otro límite que es San Juan de Miraflores. A la hora que hagamos el catastro de Chorrillos, ¿no? Sus límites físicos y sus límites cartográficos no deben pasar al lado de Surco, ni tampoco tendría que pasar al lado de San Juan de Miraflores. Pero sucede. Una cosa es la teoría que yo les puedo impartir, que no debe pasar, dice, ¿no? Imposible, pero puede suceder y se da porque estamos trabajando con realidades informales, ¿no? Distritos, provincias que definitivamente han estado manejándose a nivel, si es informal a nivel de la unidad mínima de la unidad catastral, a nivel de la unidad de vivienda, imagínense si sumamos todo, también hay informalidad a nivel de sus perímetros, ¿no? O su demarcación territorial. Hace varios años, el Perú tuvo un problema con Ecuador, en el cual tuvieron que delimitar, poner hitos. Entonces quiere decir que nuestro territorio peruano todavía no está demarcado oficialmente. Inclusive hay zonas, especialmente de la selva, ¿no? Una zona ya de fronterizos,
en donde, ahí pues con Chile tenemos ese problema. ¿Se imaginan? Si tenemos a nivel de nación, ¿no? Imagínense en un centro poblado, alguien aislado de la situación, de la realidad moderna y de lo que es la tecnología, vamos a encontrar problemas como esos, ¿no? Acuérdense, todos los perimétricos de todos los distritos, de todas las provincias, forman lo que es como un mosaico el territorio peruano. Entonces tenemos que ir manejando esos perimétricos de tal manera que calcen, que no hayan superposiciones. Una vez que hagamos el catastro nacional, podríamos decir, este es verdaderamente los límites finales del Perú, ¿no? Poco difícil, pero hay que iniciar. En caso que las municipalidades o otros entes generadores de catastro, que por razón de su creación, su área de trabajo abarquen más de un distrito, ¿no?, deberán considerar los límites distritales haciendo cortes en los mismos a fin de no considerar predios en un distrito y otro. Por ejemplo, San Martín de Porres, Los Olivos, nacieron a través de un solo distrito, que fue San Martín de Porres, ¿no? Después ese distrito creció tanto que se desmembró en dos distritos, Los Olivos y San Martín. Cuando suceda eso, los límites, ¿no?, hay que marcarlos bien para poder definir ahora este otro distrito y ahora, quedando de tal manera que lo que queda acá no quede en el otro distrito. Igual va a suceder con San Juan del Lurigancho, que ya es necesario. Ya grita otro distrito, y Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Son los grandes distritos, fuera lo de Chosica, porque lo de Chosica es gigantesco, ¿no? No sé cómo se puede estar manejando un solo distrito ahí, ¿no? Deberíamos estar manejando ya uno o dos para que pueda, desgraciadamente todavía, tener un orden urbano. Yo digo desgraciadamente porque en un país, una globalización que estamos viviendo a nivel mundial, ya no deben haber límites, ni siquiera de territorio. Ya ni siquiera internamente los países, por ejemplo, sudamericanos, tendrían que tener límites, ¿no? Ya no podríamos estar hablando de sacar un permiso, una visa para ir a Brasil, ¿no?, cuando los límites cercanos a nivel mundial implica que ya se deben romper barreras, ¿no? Tanto es así que en un momento, no estemos nosotros cientos de años después, quizás nuestro mundo sea pues un límite, ¿no?, comparado a otros, ¿no?, que va a llegar ese momento, ¿no? Por eso debemos empezar, no debemos crear más distritos chiquitos en un orden urbano, pero sí hay distritos muy grandes que escapan del manejo informal del administrador de la ciudad, ¿no? Y se ven los problemas, ¿no? Si existe un catastro urbano elaborado con anterioridad, porque ojo, el catastro, se han dado cuenta, se han hecho anteriormente, y vamos a ver inclusive exactamente fechas en el Perú. ¿Qué pasa con eso? Catastro a lo mejor no con la nueva norma, la ley 28.29.4, que es la última, la que se genera a través de un catastro actualizado y moderno. Pero ha habido catastro en los años 50, en los años 60, a lo mejor en los 40, ¿no?, que han sido información real en su momento, ¿no? Por eso dice, si existe un catastro elaborado con anterioridad, será obligatoria su utilización a modo de consulta o referencia y se validará con el nuevo levantamiento. O sea, la validación es la comparación, ¿no?, que está dando. A lo mejor, ustedes saben que antes de los años 90, no había computadoras en el Perú. Y todo era elaborado a mano. Creo que sabemos que han manejado planos, ¿no es cierto? Quizás por la edad no creo, señorita, o sí. ¿A mano también? ¿Sí? ¿Sabe lo que es trabajar con un estilógrafo? Entonces estamos hablando de eso. Somos la última generación, quizás, ¿no? Pero definitivamente es un chiste ahora, ¿no? Porque cuando nosotros agarramos la computadora y comenzamos a ver, ¿no?, y generar cartografía en la computadora, es un elemento que nos está ayudando a tener mayor precisión, ¿no?, mayor precisión en el dibujo. Ya no hacemos los empalmes antes con unos pistoletes, ¿no?, que teníamos para generar unos ¿cómo se llama?, compás kilométricos para sacar ¿no? O tratar, yo me acuerdo, para achurar, lo máximo que habíamos encontrado en la época estudiantil, era una máquina así, más o menos del tamaño de esto, que tenía una escuadra parada acá, ¿no?, y que usted graduaba las líneas que rayaba en el plano, lo ponía encima de un plano, de acuerdo aquí a una medida. Cada
milímetro, cada 2 milímetros, 3, entonces achuraba así, y sonaba, clac, clac, línea por línea. Ahora no, ahora con el AutoCAD que hacemos con un HATS, ¿no? ¡Flum! Bloqueaba, ¿no? Antes era así, peor. Cuando yo he trabajado, quiero hacer un paréntesis, siempre es bueno porque es la experiencia que se da, ¿no? Y hay que saber valorar lo que tenemos ahora como tecnología, ¿no? Los planos que se hacían eran planos únicos. O sea, trabajamos en un papel canso, una casa como una ciudad. Y esos planos eran pues kilométricos a lo mejor, que utilizaban hasta 2 tableros para poder dibujarlo, ¿no? Y estaban dibujados de tal manera que guardaban ese original y sacabas una copia, un segundo original, que es casi un color marrón quemado. Después vino los salí, copiaceros, todos los demás, ¿no? Pero no, era la forma de almacenar. Imagínense, después de 2, 3 días de trabajar una casa, usted ya está pasando limpiando el plano en canso, y por ahí le faltó algo, un par de líneas, y uno hacía ¡plum! Caía la tinta sobre el plano. ¿Qué sucedía? A llorar al río, empezar de nuevo. No ahora cuando tenemos los UCB y guardamos información. Por eso es que se exige más la tecnología para estos tipos de procesos. El catastro solamente guarda como una referencia histórica cualquier material, cualquier catastro efectuado en una ciudad, pero solamente se utilizará no de manera directa, sino bajo una revisión y validación al catastro actual. O sea, ahora tenemos que aprovechar, trasladar la tecnología que tenemos y llevarlo a esta información antigua, convalidarlo y decir de aquí pasa un poco, el otro se desecha. La georreferenciación, nomás ya con eso estamos desechando muchos planos. El tipo de datum, ¿no? Ya desechamos muchos planos hechos a mano. Pero no quiere decir que estén mal, solamente hay que revisarlos, ¿no? Además, fueron firmados por nosotros algunos. Consultar a la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial para conseguir la información existente sobre los límites administrativos. Esto ahora nos basan en lo que es el gobierno regionales. Ahí tenemos que determinar los límites, ¿no? Siempre que trabajemos un catastro, ¿no? Sobre el área catastral. En caso lo tengan. En caso que no lo tengan, el catastro tiene que ser muy exacto, ¿no? Muy preciso en sus límites para poder ayudar en la demarcación futura, ¿no? ¿Qué genera los límites distritales? Bueno, si nosotros vamos a un distrito ya consolidado y queremos generar esto, políticamente existen límites que determina el Estado, ¿no? A nivel de los grandes, ahora hay gobiernos regionales. Antiguamente los límites distritales eran marcados por accidentes geográficos, ¿no? O por límites propios de la propiedad que se determinaba, ¿no? O del lugar de donde se demarcaba un centro poblado, una habilitación, ¿no? Con los años, básicamente los que hemos recibido centros poblados o habilitaciones urbanas antiguas, tenemos que basarnos a veces en escrituras muy antiguas, ¿no? Y determinar sus límites de tal manera que ya no solamente nos referenciemos con accidentes geográficos o con montañas que han desaparecido, ¿no? O sea, pero sí encontramos eso. Entonces, cuando nosotros agarramos, por ejemplo, un distrito de Tumbes, ¿no? Pampa de Hospital, por ejemplo, en Tumbes, que es muy antiguo, lo trasladamos a la manera, tenemos que cartografiarlo. ¿De qué manera? Topográficamente. ¿Hasta dónde se da? Préstame tu plano, ¿cuáles son tus límites? ¿No? A lo mejor el plano tiene 20 años de antigüedad y el límite geográfico ya no existe. A la hora que tú haces la cartografía en el catastro, te vas a percatar de eso. Entonces comenzamos a manejar qué límites actuales hay y hasta dónde están las construcciones y hasta dónde genera, por ejemplo, el manejo administrativo de la ciudad de ese distrito. Ellos son, digamos, el catastro es lo que observamos, la ciudad, pero también de los que nos dicen el administrador, ¿no? ¿Qué materiales, qué información tiene? Nuestro distrito ve en el puente, ve en el río, hasta ahí es. Ves el plano y no coincide la distancia, tú le das las distancias modernas, pero el plano, la boca del plano, se achicó, se agrandó. Entonces, lo limita a eje de río, puede ser, porque también en el otro lado, el otro distrito es pasando al puente, dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay distritos así, usted se va a Tumbes, a Piura,
Sí, de Piura, por ejemplo, a Castilla hay un río y hay un puente, ¿no? Y el límite se tiene que dar de tal manera que se respetemos, ¿no?, los accidentes geográficos, porque hay ministerios ya que ven eso, río, y no podemos agarrar parte del río para un distrito y parte del río de otro. Se demarca el río de manera individual, de manera unitaria, ¿no? Y comenzamos a marcar varios accidentes geográficos, ¿no? Y determinar para dónde queda para cada lado. Técnicamente no debe superponerse, y los perímetros que hagamos nosotros de límites, ¿no?, deben coincidir como un mosaico, de tal manera que usted al final debe tener el mosaico de todo el Perú, todo en ser perimétricos calzados. Actualmente no existe, solamente hicimos 60 perimétricos a nivel nacional, de todo, pero si hicimos uno en Cerro de Pasco, los demás están sueltos, pero deberían acogerse a ese que hicimos porque están con una tecnología actual, con una norma actual, están con un catastro actualizado, pero falta hacer todos los demás, ¿no? Siempre dejando uno para que comience a generar una cartografía más segura, más fiscal, ¿no?, más jurídica, ¿no?, más físicamente estable, ¿no? Le falta al Perú mucho en eso. ¿Cuántos distritos tenemos a nivel provincial y distrital? Están sobrepasando los 1800. Y solamente se hizo el catastro masivo de 60. Estamos muy bajos sobre el nivel de actualización. Y de los 60 se habrán desactualizado pues el 80%. ¿Por qué? Porque los mismos alcaldes o administradores no han seguido, no han utilizado eso. Chosica es uno de ellos, Santa Eulalia es otro, Ricardo Palma es otro. Y miren lo que está sucediendo ahorita. Entonces es necesario ver eso, ¿no? Los alcaldes distritales de provincias, por ejemplo, es lo más que ni conocen solo límites. Uy, sí. Por eso es que los trabajos más fuertes que se hizo en este proyecto del 2007-2012 fue en provincia. De ahí se ganó un montón de experiencia. Más de 500 muchachos estuvimos trabajando, dirigiendo, yo era coordinador de levantamiento catastral, estuvimos dirigiendo 5 años ahí. De su base, del diagnóstico inicial, hasta el procesamiento en los dos campos, cartográfico, alfanumérico, y después lo que era el trabajo de gabinete para llevarlos al código único catastral y dejarlo como área catastrada. Es muy importante esa experiencia porque es una casuística. Son más de ¿cuánto? Más de 500.000 unidades catastrales levantadas. Esa experiencia de ver cada unidad en diferentes zonas del Perú nos da la razón de poder exigir que es necesario que se haga un catastro. No ha habido en el Perú un proceso masivo de esa manera. Como que no ha habido con COFOPRI masivo de titulación, a nivel de catastro masivo con 60 municipalidades, muchos dirán muy poquito, hasta en 5 años 60 unidades, 60 municipalidades a nivel nacional. Ese trabajo masivo hay que rescatarlo, hay que verlo. No somos pocos los que estuvimos participando en eso, pues es muy importante divulgarlo, manejarlo, o sea, exigir en las autoridades que el catastro es tan importante como sentarse el primer día en la municipalidad. Más importante que salir elegido. Debe suceder. En provincia se confunden los límites de comunidades con límites distritales. Claro, eso es muy importante porque en provincia se maneja más el tema de comunidades nativas y comunidades campesinas que acá en Lima. Y se maneja ancestralmente, ahí hablan de centros poblados. Una tipología que vamos a ver también es eso, ¿no? Los centros poblados antiguos se manejan por informaciones ancestrales que han ido pasando de comunidad en comunidad en años, ¿no? Y exigen, ¿no?, que se respete eso. Lógico, se puede exigir, pero ya no existen esos límites que tienes, pero la norma le permite. Una comunidad es una propiedad. Definitivamente es una posesión primero. Pero no la creación política de una creación política del distrito, no es igual al mismo límite. No, pero sí hay que tomar en cuenta que para uniformizar criterios, tenemos que adecuar procesos a cada caso. O sea, no podemos tener un proceso de catastro solo para la comunidad campesina, otro para la comunidad nativa, ¿no?, otro para urbano, otro para... No, podemos hacer catastro de todo, pero al final debemos uniformizar criterios, estándares, formatos. Y para trabajar así es hablar el mismo idioma. Por eso digo, no es lo mismo trabajar en Vía El Salvador, hacer una cartografía, ¿no?, con un método directo, que te vayas, por ejemplo, a Canta y te vayas a trabajar solamente con una estación total. No vas a poder trabajarlo todo.
por la geografía y por la diversidad de comunidades muy ancestrales que hay. Entonces vas a necesitar otro método, que es el indirecto, para que directamente comiences a cruzar información. Ahora, ¿podrá una provincia, así como Canta, contratar los servicios de satélites? Entonces, este es un trabajo ya de nación, ¿no? Ya no solamente es el distrito, sino la provincia, sino el gobierno, es el Estado, que debe entender que si no tiene un inventario nacional, ¿no? Ya no distrital, nacional, obligatorio, vamos a llegar al bicentenario, pues, como estamos ahorita, sin conocer exactamente cómo son, con mucha duplicidad de regiones y distritos, ¿no? Cada vez mayor informalidad. ¿Y en qué momento vamos a ordenarnos? Debemos hacer eso, ¿no? Hay que divulgarlo más que todo. La ciudad. La ciudad es el principal elemento dentro del catastro. Es una tarea que lo que han llegado generalmente a veces a definir, lo define de diferentes formas, ¿no? Pero no se plantea una definición para ciudades como forma de asentamiento humano, ni tampoco se valida en cualquier lugar o en cualquier momento de la historia. Es mucho más habitual que se proponga el concepto de ciudad para un contexto determinado, como es comunidades antiguas, como ciudades políticamente definidas, ¿no? Así se habla de una ciudad antigua, una ciudad medieval, una ciudad moderna, o si se quiere, una ciudad postmoderna, ¿no? Con ello se especifica una forma concreta de ciudad, una ciudad con adjetivos que acaba resultando una descripción de un determinado tipo de ciudades en un momento y de contextos históricos concretos. Con lo que estamos observando acá es Barcelona, en España. Y estamos hablando aquí de un centro poblado rodeado de área rural, pero que vive y convive con el área urbana, más moderno, más urbano-rural. Pero ojo, España y Barcelona, su cuadrícula, su formación de ciudad es muy antigua, muy ancestral, y se lleva ahora y se visualiza de esa manera. O sea, es más antigua inclusive que estos centros poblados que vemos ahí. Pero ¿hubo ordenamiento territorial? Sí hubo ordenamiento. Muy parecido en España las cuadrículas con los dameros que tenemos acá. Lo malo es que acá en el Perú, especialmente en Lima, no se puede hacer una cuadrícula completa porque existen los riachuelos, las acequias, ¿no? Que hasta ahora están, la de Surco, ¿no? La Guatica que abarcaba y pasaba por todo Lima, ¿no? Y que dio lugar, porque todavía están algunas vertientes se dan y no puedes, digamos, evitarlas, dan que las cuadrículas ya no son cuadrículas, sino son en diagonal. Cerca en el centro de Lima, por el Sheraton, van a encontrar, por ejemplo, la avenida Roosevelt, la avenida Lampa, y usted lo ve en plano, son cuñas, y estamos casi cerca a la Plaza de Armas, donde se generó la cuadrícula. ¿Por qué? Porque pasaban riachuelos, y el asentamiento dejó libres esos riachuelos y comenzaban a generarse alrededor de ellos, ¿no? Una forma de delimitar gráficamente propiedades. Generalmente las ciudades, como en el caso de Lima, ¿no? Vamos a tocar un poco el tema, se especializan de acuerdo al trabajo. Lima en un momento, ¿no? Determinaba sus calles, por ejemplo, en la ciudad de Lima antigua, 1800, ¿no? Principios de 1800, 1700 finales, según el gremio o el uso que se daba a un oficio. Por eso que encontramos cerca a la Plaza de Armas nombres antiguos, no los que están ahora, que determinaban un oficio. Antes se hablaba la calle Pescadería, en el centro de Lima, cerca a la Plaza de Armas. Esa calle, ahí se vendía pescado. Portal de botoneros, botones, ¿no? Portal de escribanos, todos los escribanos estaban ahí. Calle judíos, verdaderamente porque los primeros posesionamientos de judíos en el Perú se dieron en esa calle, lo que es Huancavelica hoy día, Carabaya, ¿no? Estamos hablando inclusive que después daban nombres a otro tipo de oficio, por ejemplo, ¿no? Lo que veíamos a veces, que era la primera cuadra de Ancash, que está a la espalda del Palacio de Gobierno, ¿no? Era un sitio donde había un oficio específico, que ya no se ve mucho, que es de los zapateros, ¿no? Esa era la calle, hasta ahora venden cosas
de zapatos hechos a mano al costado del Palacio de Gobierno, la calle Palacio, por ejemplo, ¿no? Determinaban ciertos oficios. Después en el Perú comenzaron a desordenarse y dieron hasta nombres de futbolistas, nombres así de departamentos, ¿no? Comparado a lo que se hizo en el año 60 en Brasil, cuando se trasladó la ciudad de Río de Janeiro y se dejó de lado para crear una ciudad que se llamó Brasilia. Brasilia tuvo la anuencia política, pero también el trabajo muy bueno de dos arquitectos brasileños, ¿no? Oscar Niemeyer y Lúcio Costa, arquitectos urbanistas que salieron de una cantera francesa del arquitecto Le Corbusier, muy conocido mundialmente, y plasmaron sus estudios muy jóvenes de una ciudad administrativa, social, abierta para toda la población, ya pensando en que las construcciones que se hacían no tenían que tener límites. La ciudad de Brasilia fue determinada a nivel de ciudad de tal manera que el poblador camine por todo el territorio. Por eso se ven construcciones muy modernas, muy altas, ¿no? A veces plataformas sin ninguna baranda, todo parece una ciudad futurista. Es ahora, y les voy a explicar por qué. Ahí no se ponen números, nunca se pusieron números ni calles, ¿no? Más que todo el nombre de calles. Todo tenían coordenadas, muy relativas en esa época, por coordenadas. Las calles no es calle Pelé, calle Neymar, no, ahí son coordenadas. Por coordenadas uno ubica cartográficamente. En los años 60 no había el tema de georreferenciación, pero sí había un tema de coordenadas relativas, ¿no? Esas coordenadas se plasmaron en ese plano. Y mire que cómo es, ¿no? Socialmente, Brasilia fue determinada como una ciudad de todos, donde no debería haber distingos sociales, una ciudad futurista. Se trasladaron casi toda la población administrativa, gobierno central, Congreso, diputados, senadores, iglesias, zona de obreros, zona de administrativa. Mucha gente al inicio no quisieron ir a Brasil. Era un arenal. Se generaron lagunas. O sea, se hicieron lagunas ahí. Brasil estaba acostumbrado a generar espacios geográficos que no tenía. Muchas de sus playas conocidas no son playas, fueron creadas para hacer playas. Muy distintas a nosotros que tenemos una costa verde natural, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? Como que quisieron hacer una ciudad. Fíjense cómo la ciudad, y eso hay que tener en cuenta, la ciudad es viva, se mueve, se transforma, pero por el uso del poblador también, ¿no? Se trasladó ahí un hecho social, ¿no? Se diseñó una ciudad sin discriminación, pero a la fecha esa ciudad tuvo tendencia, porque en Brasil hay bastante tendencia de sectorizaciones, ¿no? En donde Brasil, bajar en el límite es la ciudad y las favelas, bien marcados están los límites. Ahí también se trasladó zonas de mayor poder económico con zonas más pobres. A pesar de que la ciudad fue diseñada para evitar eso, con el paso de los años, se terminó teniendo una ciudad así, separada. Pero lo más importante de Brasil, que a la fecha es una de las ciudades más modernas del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque esas coordenadas relativas las han transformadas a los datos presentes. Y es la única ciudad en el mundo que está georreferenciada completamente. Más aún, solamente se ubican a través de coordenadas cualquier ubicación ahí. Imagínense. Y fue hecha a finales de los años 50. Cuando se planifica una ciudad, puede actualizarse, puede ponerse en valor, como está sucediendo con eso. Es un ejemplo muy dable. Las ciudades han sido contempladas a lo largo de la historia como contexto de relaciones en los que se habría hecho realidad el trabajo especializado, lo que hablamos en antes, ¿no? Áreas de trabajo en la ciudad de Lima, según el oficio, donde las actividades desarrolladas en una sociedad habrían llegado a ser ejercidas por sujetos que dedicarían su tiempo a determinado tipo de trabajo, ¿no? Y no a otros. Concretamente, la ciudad acogía sectores dedicados a ciertas tareas, y eso lo vemos desde mucha antigüedad, ¿no? Generalmente los que trabajan en el área, la agricultura, la pesca, ¿no? Desde el Imperio Incaico ya existía esos módulos de ciudad
que permitía, ¿no?, en un momento dado determinar un uso, que es lo que llamamos a la fecha una zonificación, ¿no? La ciudad se asociaba, por tanto, a una determinada área de reparto de trabajo, antiguamente, ¿no?, y se entendía como la base de la fractura social más importante ocurrida en la historia. No obstante, fractura por el hecho de sectorizarlo, no por su uso, por su función. No obstante, esta asociación entre especialización del trabajo y ciudades han puesto un énfasis que hay que enmarcar en relación a dos problemas. El primero de ellos, al subrayar la división campo-ciudad, y empieza por el hecho mismo de la función que desarrollaba agrícola, ¿no?, pesca, artesanal, manejo, entonces se limitaba ya a una ciudad manejo rural, manejo agrario, ¿no? Campo-ciudad como la especialización más importante a tener en cuenta. Se ha dejado de lado otra forma de relación social donde el reparto de tareas pueden haberse desarrollado sin la consecuencia de emergencia en la explotación entre clases sociales, ¿no? En la historia un poco que sucede, dice, miren ese gráfico, es un gráfico muy cómico, pero a la vez nos determina lo que sucede en una ciudad, ¿no? Aquí estamos viendo la urbe, las construcciones modernas, pero también vemos cerca lo que en un momento habrá sido una zona semirural o rural y que se convirtió al paso del tiempo con casas de menor escala, con construcciones de menor escala. Esto sucede acá en el Perú. Lo que pasa, en Brasil es bien marcado. Hay una foto, y le voy a traer una foto de lo que es la ciudad de Brasil moderna y las favelas. 50-50 por si acaso. Mire, hoy he leído que ya han hecho una escala de las 10, los top 10, ¿no?, de las ciudades más pobres, más críticamente económicas, ¿no?, y que son ciudades donde hay mucha división social, ¿no? Primer lugar, Venezuela. Dentro de los top 10, porque el índice de inflación que tiene Venezuela lo coloca en una ciudad muy pobre, en un país muy pobre. Pero adivine qué otros países hay conocidos, porque los más conocidos son los nuestros, sudamericanos. ¿Qué país podría usted creer que está dentro de esos top 10 de países pobres? Venezuela, porque sabemos el problema que tiene. ¿Qué otro país creen ustedes? ¿No? Bolivia, por si acaso, está dentro de los países que mantienen un nivel muy bajo, igual que el Perú, ¿no?, de lo que es inflación. Y está, lo que pasa es que Bolivia tiene el resguardo de todo un arsenal, siempre digo, ¿no?, de yacimiento de gas que no logra explotarlo, lo tiene ahí. Sí, lo que pasa es que la política un poco que retrasa, porque los yacimientos de gas que tiene Bolivia son más grandes que los que tenemos en Camisea, por ejemplo. La diferencia es que Camisea es más puro, necesitan menor tratamiento para poder rápidamente utilizarlo. En cambio, Bolivia sí necesita ese gas procesarlo para llegar a la pureza del Camisea. Una con otra. Pero hablemos de lo que les dije. ¿Qué otro país se imagina? Argentina. Un país que pareciera la Europa sudamericana en un tiempo, está en colapso de país a nivel económico. Inflación es muy alta. Ahí viene que otro país. Brasil. Brasil tiene el problema de la inflación y de los problemas graves que ha habido de corrupción, ¿no? Hay que leer un poco porque el tema de ciudad es el tema de todos los días. Ustedes saben que hay un tema muy fuerte de corrupción ahorita a nivel de nación, ¿no? Y sabe que todo nació en Brasil ahorita, ¿no?, por una empresa. Y el juez que ve esa empresa, que ve esos casos en Brasil, ahí viene que le ha sucedido el día de ayer. Ha muerto. Su avioneta se cae. 4 personas nomás en la avioneta. Lo primero que se me ocurrió, lo primero que ha dicho usted, porque es que es el juez que veía el mayor acto de corrupción a nivel de nación. Casualidad que desaparece. ¿Se imagina? ¿Qué tanto poder económico tienen a veces para manejar los temas así, ¿no?, que son políticos, pero que a veces son inherentes en la ciudad? Lo convierte a la ciudad de Brasil, al país de Brasil, en un país con mucha tendencia a pobreza, a división, ¿no? Y está dentro de esos top 10. Imagínense, ¿no? Y otro país conocido nuestro, que es Chile, ¿no? Sí, también. Su mejor momento ha pasado. Pero los momentos políticos ya llegan a inflaciones. Aunque no crean, nuestra inflación no está tan alta. Están en 2, en 3 y eso.
Pero cuando hablamos de inflación, el tope de 500% creo que tiene Venezuela, pasando por 120, 80, ¿no? 60, 30% ya es fuerte, como los tienen actualmente en el país vecino sureño, ¿no? Entonces, eso también implica un manejo de ciudad, una orientación a las ciudades en su manejo económico, socioeconómico. Acuérdense que el catastro ve 3 elementos: el físico, el jurídico y el económico. Los 3 van de la mano, desde la unidad catastral a través del territorio llamado país, ¿no? El inventario que hagamos va a siempre tocar los 3 temas. ¿Por qué esos 3 temas? Porque esos 3 temas lo manejan países más adelantados y forman parte de la base normal, lógica de un país ordenado. Y si usted lo quiere entender, vaya a su casa. Si usted quiere estar saneado, usted dice: yo debo tener una propiedad. ¿Va a estar saneada? Sí. Pero tengo que tener una propiedad. Primero, mi terreno. El terreno en sí ya es físicamente algo consolidado. Tiene límites. No me puedo agarrar un metrito del vecino, aunque ahora si te descuidas te lo agarra, ¿no? Pero debo tener 6 por 20, 120. Perfecto. Y me voy a hacer posesión, me pongo en mi terreno y pongo algo a construir y vivo ahí. Pero esa construcción también me da un valor sobre el terreno. ¿Vale el terreno? Sí. Pero si yo construyo, lo sumo y va a tener un mayor valor. Pero la propiedad siempre va a ser el terreno. Y además, yo no voy a llegar y agarrar un terreno. Yo lo compro, me lo adjudica, lo tengo, ¿no? Lo adquiero. ¿Con qué? Con un documento válido legal. Entonces siempre voy a tener la parte física, ¿no? La parte económica, que yo ya tiene un valor en sí, valor de transacción futura, y la parte jurídica, o sea, un documento. Lo hemos visto en la historia del catastro, cómo nacen los documentos, ¿no? Cómo nace la necesidad no solamente de publicar una propiedad, sino de decirle: señor, el señor X, en su propiedad de tantos metros cuadrados, pero tiene un documento que le acredita que él es el único dueño de eso. Y siempre la tendencia de delimitar espacio, ¿no? De darle una propiedad, un valor agregado a ese espacio. Ahí a lo mejor ejerces una labor de función para trabajar, pero no solamente eso, sino también para vivir. Ese se llama hábitat. Y el hábitat es muy importante en la ciudad. No estamos acostumbrados a tener buen hábitat acá, menos tener condiciones de hábitat. Pero debe empezar en la casa. Debemos tener la condición de hábitat en la casa. Lo que en la casa sucede, trasladar a la ciudad. O no creo que nadie permite en su casa, pues, que venga y tiren el papel higiénico, la cáscara de plátano dentro de la sala de comedor. Al mismo viene un latigazo y lo limpia. Pero sale de tu casa, tiras lo que quieras. Hay que trasladarlo de la casa a la ciudad. Y van a ver cómo nosotros vamos a tratar de tener una ciudad más adecuada. Ahora, no obstante, existe especialización de trabajos, ¿no? Y ciudades que han supuesto un déficit para enmarcar la relación a los problemas que hemos visto. El reparto y el quiebre y la explotación entre casas sociales. Todavía no salimos de eso. Brasil es un ejemplo. Ciudades orgánicas, ¿no? Vamos a analizar muy rápidamente, pero fíjense en la parte de abajo, ¿no? Estamos viendo esquemas de ciudades. Un poco ciudades que nacen a lo mejor de un asentamiento, de una posesión, ¿no? Totalmente amorfa, ¿no? Pero no amorfa porque se le ocurrió hacerlo así, sino que muchas de estas ciudades están delimitadas por accidentes geográficos, ¿no? Por ríos que circundan, por cerros que están a su alrededor, ¿no? O por límites geográficos que le dan esta forma. Pero quiere decir que ciudades así como estas, céntricas, concéntricas, radiales, lineales, ¿no? Que son de ciudades conocidas como París, como Francia, como Barcelona, Madrid, ¿no? Estamos hablando de ciudades que tienen una historia, digamos, muy antigua y que definitivamente su forma nos dan una relación o una tipología, algo concéntrico. A través de eso aparecen las vías, ¿no? O a lo mejor algo radial de frente. Comenzamos a trabajar acá, ¿no? O de acá que parece una media luna, ¿no? Trabajamos así. Brasilia, por ejemplo, tiene una forma que parece un ave, extendida sus alas, con un eje centro, un eje axial, y de ahí las calles así, y en forma radial. O sea, es un manejo, Brasil especialmente, es un manejo muy urbanista, y eso es bueno, ¿no?
porque da condiciones, ¿no? No, a lo mejor como en esta donde caía ella de frente, Cerro de Pasco, por ejemplo, por la altura, ¿no? A lo mejor no era considerada como una zona para vivienda, pero nació de un campamento minero, Chaupimarca, ¿no? Y se desarrolló en una gran ciudad. La Oroya es otro término acá también, ¿no? Para poder estudiar. Cuando comenzamos a revisar los esquemas de varios grupos que hemos visto, los anteriores, se completa con otras plantas radiocéntricas, estas que estamos observando, ¿no? El segundo grupo es esto, ¿no? Se complementa con zonas radiocéntricas y básicamente dándole una forma geométrica, ¿no? A primera vista, estas ciudades llamadas generalmente porque en realidad son poblaciones o conglomerados, dado que además adquieren características diversas por su propia circunstancia histórica, no tienen diferencias las tres primeras, que son estas de acá, ¿no? Mucho con este grupo de acá, casi parecieran que son similares, pero son de diferentes países por si acaso, cada uno, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que a veces el núcleo, ¿no? El núcleo básico de una ciudad genera la forma, ¿no? Final de la misma, un núcleo, y se expande hasta donde la geografía permite, ¿no? O en caso contrario, donde los ámbitos geográficos no permiten, ¿no? Estamos hablando de ciudades que tienen a lo mejor como Barranco, ¿no? Límites muy establecidos. Ya no puede crecer Barranco. ¿Ustedes han escuchado acá el asentamiento humano de Barranco? ¿Algún asentamiento? No, no hay, ¿no? Es pequeño, pero está rodeado, ¿no? No existe, ¿no? Breña, una ciudad pequeña, un distrito pequeño, encerrado, ya no tiene crecimiento, ya debe ser absorbido por otro distrito, ¿no? En realidad para poder manejarse mejor, ¿no? Ciudades que se planifican, ciudades que son planificadas para poder tener un orden urbano muy distinto, ¿no? Empieza el trabajo de retícula, ¿no? Donde podemos trabajar, lo hacemos, el urbanista define eso, pero hay que ver que esas ciudades planificadas se rigen por conceptos distintos a las ciudades orgánicas, ¿no? Que parecen más que células, ¿no? De crecimiento que algo como lo que estamos mostrando acá, ¿no? Distinto, en principio porque son organizadas. Se nota una organización desde algún centro de poder, ¿no? Y estas ciudades las fundan los propietarios de la tierra, respetando a veces normas feudales, ¿no? Acuérdense que en muchos casos las ciudades fueron delimitadas para su crecimiento a través de ¿qué? De murallas. Las áreas, o sea, las ciudades feudales antiguas, se protegían de murallas e inclusive alrededor creaban lagunas o algo que los permitía protegerse. Muy similar, algo sucedió acá en el Perú cuando se amuralló Lima, por si acaso, ¿no? Si bien imitan a ciudades-estados, ¿no? Existe un poder mayor que los tutela, como en el caso de acá de Lima. La demarca indica el lugar de fundación según necesidades políticas. Como vemos en este gráfico, se ubican al lado de ríos o cerca a litorales marítimos, ¿no? Estamos hablando de esto, pero ya estamos hablando de otro tipo de territorio, ¿no? Ya demarcado, unas retículas más hechas. Están a veces para defender el espacio territorial que las circundan. Eso es cuando están amuralladas, ¿no? Como vemos en este caso, ¿no? Se amuralla para proteger la ciudad, ¿no? Su trazado planificado con manzanas regulares está contenido por murallas que la separan del pedazo de territorio y le da una identidad urbana. Les voy a hacer un ejemplo. En los años de 1660, 70, existía pues mucho el tema de los piratas acá en Sudamérica. Pero no era tan rápido a veces las noticias. Demoraban días, semanas y meses de llegar a una noticia, a lo mejor de la zona imaginaria de Tacna hasta Lima. Menos, demoraba mucho más, mejor dicho, noticias de Chile, de Argentina, que llegaran acá. Y las noticias siempre decían, llegaron los piratas en Chile, están saqueando, decían. Entonces decía, hay que hacer algo para Lima, hay que cercarlo, hay que amurallarlo. Se demoraron y ahí empieza ya el problema de la demora administrativa.
1 año, 2 años, proyectos, concursos para hacer, ¿no?, una buena muralla, y en eso llega la noticia, ya están cerca, salieron de Chile, vienen ahí, o sea, que entonces eligieron al primero, ¡pum!, se haga esto. Hicieron una muralla, pero pararon la mano en un momento, dijeron, ¿hasta dónde llega la muralla de Lima? Límite, el río Rímac, ¿no? Y después, todas las áreas de expansión, fíjese, de expansión que podía darse según los caminos que ya estaban demarcados antes de llegar a los españoles. Caminos, por ejemplo, como para el Callao, caminos para el sur, después el camino que se vio a Chorrillos, caminos que se vio por la avenida Argentina, ya existían antes de la llegada de los españoles. Y esos caminos dieron lugar a que la muralla, a la hora que se hiciera, ¿no?, la muralla a la hora de hacerse, no podía estar tan encerrada, porque esos caminos permitían, ¿no?, que se hiciera una conexión con las áreas de producción, ¿no? Pero había que hacer algo, pues el río Rímac era un tema, digamos así, y la ciudad de Lima era una cosa así, y tuvieron que encerrarla bajo estos criterios. Estos criterios implicaban avenidas, actualmente, y ahora voy a decir que avenidas, ¿no?, que en ese entonces, en 1670, ya existían como caminos. Existían como caminos. Esos caminos dieron lugar al límite de lo que fue la muralla de Lima, siendo básicamente operativo, o sea, construido esta parte. Como vemos ahí, naciendo de un núcleo, ¿no? Y se generaron a través de caminos existentes y del accidente geográfico que teníamos a través del río Rímac, ¿no?, una formación acá. Al inicio iba a ser así, pero se percataron que cuando llegan los españoles en 1535, ¿no?, y lo primero que encuentran, mucha gente dice no encontraron nada, no, y aquí había ya ciudades acá, centros poblados. Acuérdense que Caral estaba mucho más antiguo, ya había acá, ¿no? Y tuvieron que determinar gente para que los puedan ayudar a vivir acá, y esos eran los, ¿no?, los criollos, ¿no?, los indios. Nosotros somos una raza india, básicamente, ¿no? Somos indios, básicamente. Y encontraron un lugar, sacaban casi todo el personal en esta zona, que se llamaba el barrio de indios. Este barrio de indios, al hacer con esta propuesta, estaba quedando fuera de la muralla. ¿Y quiénes vivían en el barrio de indios? Toda la gente que ayudaba en los servicios a los españoles. Saltaron los españoles. ¿Cómo va a estar mi gente? ¿Quién me va a cuidar? ¿Mi hijo? ¿Quién me va a lavar? ¿Quién va a...? Extender los límites de la ciudad, de la muralla, para que entre este barrio de indios. ¿Cómo se llama este barrio de indios actualmente? Barrios Altos. Así es. Y estuvo Barrios Altos dentro de la muralla. ¿Y qué sucede con los elementos de ciudad que ustedes me están escuchando a cada rato, que ya existían las avenidas, ¿no? Esta muralla de Lima, básicamente, dieron lugar a lo primero. Esta línea primera es la avenida Grau, actual. Por eso es que ustedes ven que actualmente es ancha la avenida Grau. Esta otra, Alfonso Ugarte. Río Rímac, ¿no? Y esta de acá, por donde está el cementerio, el Ángel, Barbones, por esta zona. Cuartel de Barbones, a la espalda del Hospital 2 de Mayo. ¿Estamos? Entonces, este es Barbones. Acá, este es Alfonso Ugarte, la avenida Grau, actualmente. Y hubieron 10 portadas, entradas a la ciudad con esas murallas. Todas las portadas daban lugar a avenidas que hoy día conocemos. La avenida Argentina, hacia el Callao. Una portada era hacia el Callao, otra portada era hacia el sur, por si acaso. Barranco y La Victoria, como nombre, ya existían, ya eran centros poblados acá. Después fueron generándose otros distritos, pero eran los más antiguos. La Victoria, Barranco, Chorrillos, como centros poblados en esa idea, pero nadie llegaba ahí. Pero sí habían caminos para llegar ahí, ¿no? Uno de ellos es la más conocida de las murallas, la entrada, digamos, la portada de
Maravillas, que esa es la portada que daba lugar a lo que es la entrada para la Túpac Amaru, para esa zona. Imagínense, todo eso. Pero ¿qué sucedió? Una vez que esto comenzó a crecer, se ordenó la ciudad. Comenzó a trazarse, digamos, en una retícula más ordenada a la realidad. Pero ya en 1700, 1800 finales, la ciudad comenzó a crecer. ¿Qué había acá? Había centros poblados, ¿no? Y comenzó a crecer y se derrumbó la muralla de tal manera que su crecimiento ordenado pasó a ser un crecimiento desordenado. La muralla no ayudó a salvar a los piratas, nunca llegaron los piratas, nunca, pero ayudó al crecimiento ordenado de esa Lima antigua, ¿no? Algo similar a lo que estamos encontrando acá, ¿no? Con un centro urbano, un núcleo urbano, se expande, ¿no? Es un poco para saber un poco cómo nace pues el centro de Lima. Y la área rural está cerca. Todo esto era rural. Hasta los años 60 estamos hablando que el área de expansión urbana llegaba hasta los límites de lo que es la vía expresa actualmente, recién se construyó, ya era un tema, ¿no? Como yéndose desde lo que es la avenida Brasil hacia la Panamericana Sur, ¿no? O sea, una cosa es la vía expresa divide, el Javier Prado, por ejemplo, lo que va para la avenida Brasil y lo que se va para la Panamericana Sur, donde está el Colegio San Agustín. A partir de eso eran chacras, no había nada en los años 60. Comprar un terreno en Chacaría, ¿no?, del estanque, en ese entonces era una locura. Si no había nada, era chacra, ¿no? Mucha gente lo compró. ¿Y ahora qué son? Terrenos de un alto valor urbano. El golf, toda esa zona, chacra nada más, ¿no? La carretera central llegaba hasta lo que era en los años 60 una urbanización pequeña, que fue la primera que dio lugar a un consolidado urbano en esa zona, la urbanización Santa Anita, que ahora es distrito. Muchos hablan del óvalo de Santa Anita. Yo vivía ahí desde el año 65, 66, y yo sí vi ese óvalo. Había un óvalo, tanto es así que de niño de 8 años a 12 de la noche con una bicicleta yo podía dar la vuelta ahí. Ahora date una vuelta con una bicicleta, pues no puedes, a pesar que ya no está el óvalo. Yo caminaba, era irse lejos de la ciudad. Y ahora crece, ¿no? Como le digo, hay otro tema. Circunstancias históricas, militares, políticas, comerciales van a determinar el desarrollo de una ciudad. Eso hay que entenderlo. El análisis de un buen catastro implica el análisis de la ciudad que vamos a catastrar. No es cuestión de levanten todo, no. Tenemos que analizarlo bien como ciudad para tener una mejor información catastral. No podemos entrar, no es lo mismo hacer el catastro de Canta que hacer el catastro de, a lo mejor, de Chiclayo, de Pimentel, de Reque, Monsefú, o nos vamos a lo mejor de San Juan, en Quitos, o a lo mejor en Miguel Grau, ¿no? A lo mejor en Miguel Grau, allí en Puno, o a lo mejor en Arequipa. Son circunstancias distintas, hay que analizar, ¿no?, cómo llega a formarse esa ciudad para darnos lugar a darnos lugar a levantar una buena información para que después la entidad que la reciba tenga la información necesaria y pueda proyectar planes de desarrollo urbano de esa ciudad catastrada. La relación de la ciudad con el territorio circundante es de suma importancia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de este tema? Igualito está sucediendo. Es de suma importancia, especialmente cuando vemos estos temas, ¿no? Debemos verlo, que el territorio circundante es importante, tanto en su manifestación más cercana, campesino proveedor de materia prima, bueno, el término, y burgueses productores de manufactura, como en su concepción más global, dado que toda ciudad es parte de una red de ciudades. Acuérdense que el Perú es un mosaico de ciudades, ¿cierto? Y sus perímetros registrales, ¿no?, esa gran base de propiedades en el Perú nos dan pues los perímetros de cada ciudad, ¿no?, puesto que ninguna funciona de manera aislada. Bueno, los arequipeños quieren tener un propio país, pero no pueden, ¿no? Pero en realidad cada país, cada distrito, cada mosaico en el Perú nos debe dar lugar a un mosaico integral. Es así de simple, es como que hiciéramos un rompecabezas del Perú. Cada uno debe calzar exactamente en su espacio definido.
deberían enseñar a los niños así de chiquitos con un primer manejo de... Es interesante trabajar esos rompecabezas, le digo, con un primer... Pero deberían trabajar un mapa peruano para que vean exactamente y aprendan a saber que cada área, cada provincia, cada distrito es un distrito políticamente, físicamente exacto, que calza. Entonces van a nacer con esa idea que no debe existir superposiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me enseñó chiquito que debe estar en su propio espacio, ¿no? Eso es estar en su propio espacio. ¿Ah? Exacto, debe calzar exactamente, pero si al niño lo orienta desde chiquito, ¿no?, a saber respetar los espacios, ese niño cuando sea hombre va a tener su mente más abierta a eso. Pero si de chiquito le dicen, no, métete donde quiera, ponte tu bandera, entonces el chiquito nace con esa, y cuando es hombre, hace lo que quiere, o sea, informal, ¿no? Eso nace desde abajo, es por eso es muy obligatorio y mucha responsabilidad que el Estado intervenga de la formación de los niños para que después ya no tenga que enseñarle catastros, saneamiento físico legal, porque ellos nacen con otra mentalidad, el respeto a la propiedad, muy importante, ¿sí? Sí, eso es cierto. Ciudades límites. Las ciudades límites, ejemplo, una ciudad medieval, ¿no? Es aquella que como el ejemplo de la ciudad de Lima, ciudad límite. Como tenía un límite de toda la sociedad, un límite que indica un adentro y un afuera, ¿no? Ustedes saben que en la ciudad de Lima, ¿no?, en este gráfico, dejaron de lado los hospitales de leprosos, los hospitales, por ejemplo, de tuberculosos, que es ahora, por ejemplo, el hospital Hipólito Unanue, que antiguamente lo llamaban hospital Bravo Chico, era de tuberculosis, estaba fuera de los límites de la ciudad. También el manicomio, locos afuera, todo lo dejaban fuera. Pero la gente, como esto se quedó marcado, algunos comenzaron a construir sus casitas alrededor de la muralla. Lo que encontramos en la Plaza de la Muralla, todos habremos escuchado, ¿no?, que está en el centro de la Plaza de la Muralla. ¿No han ido? En el centro de Lima. ¿No conocen? Que está para la espalda del Palacio de Gobierno, cerca del río Rima. Es un centro como turístico, que se muestra algunos, digamos, construcciones, cimientos que indican mal que es parte de la muralla, ¿no? Son esos que han encontrado esos vestigios, son las construcciones de esos peruanos entonces que quedaron fuera y que se apegaron a lo que es la muralla. O sea, están pegados pero fuera de la muralla. Es como hablamos acá, un dentro y un afuera, ¿no? Ellos estaban afuera. Los restos de la muralla sí hay todavía en Barrios Altos, ¿no?, en otros sitios también que quedan como rezago, pero muy abandonados por el Ministerio de Cultura. Las murallas indican diversas características que tienen las ciudades a las que van a proteger. Algunas de estas, por miedo, vienen los piratas, ¿no?, vienen los piratas, decían, ¿no?, o inseguridad, pero también indicaba solvencia, poder, riquezas, la Inglaterra, ¿no? Las grandes murallas, los grandes palacios, ¿no? Y la importancia de lo que todo hay que proteger. ¿Quién pagaba las murallas? En muchos casos la mayoría del pueblo directamente, en otros el rey, muy difícil. Su financiamiento indicaba quien domina es en esa ciudad. En el caso de acá fueron, ¿no?, los mismos virreyes, la gente que vivía ahí, los mismos españoles que fueron los que se eligieron como poder político y administrativo de la ciudad. Pero ¿de dónde salía? De los propios habitantes. La muralla es muy costosa, duró en este caso casi 3 años la construcción, ¿no? Y es la mayor erogación que hace que la comuna haga de su presupuesto. Formalmente las murallas se van adecuando al entorno de la ciudad y a lo que los accidentes geográficos permiten, como el caso de la muralla en Lima. Idealmente conforman anillos concéntricos. Estas van creciendo a medida que crece la importancia de la ciudad hasta que rebasa los límites de muralla. Y ahí debieron prepararse para poder crecer ordenadamente, que no sucedió en Lima. Por necesidad militar, defensivas, las murallas en su perímetro tienen torres que sirven a la vigilancia, ¿no? Y básicamente como un control y defensa. Algunas pueden tener fosos, que son básicamente las medievales, ¿no? Fosos de agua, ¿no? Cocodrilos metían ahí, ¿no? Un montón de cosas. ¿No? Y otras dobles murallas, ¿no? Convirtiéndose básicamente en una ciudad fortificada. Las ciudades murallas. Contiene toda la ciudad que encierra. Por ejemplo, este es el límite ¿de qué ciudad? ¿Pueden reconocerla?
Estamos hablando casi de una ciudad, ¿no? Un esquema parecido, es europea, puede confundirse por la ciudad de Lima, pero no es la ciudad de Lima, ¿no? La ciudad de Lima tiene un recorrido bien dado, ¿no? Que es a través del río Rima, que ahí no está el río, ¿no? Pero sí, esta entrada, esta portada, es la portada de Maravillas, que daba, como le digo, para lo que era Javis, ¿no? Una de las más altas y más hermosas. Fíjese por la altura que hay una persona. ¿Nota? Y bueno, las otras son medievales, ¿no? Estamos hablando que fueron financiados por un poder central, pero básicamente era un elemento principal de protección de la ciudad. Internamente, el tejido era homogéneo, cuadrícula, o todo lo que podían ver, en el caso de Lima era una cuadrícula, ¿no? Pero definitivamente ordenaba el crecimiento de la ciudad dentro de las murallas. Quiero recordar un poco el tema, ¿no? Esta fotografía es de parte de Brasil. Se nota muy fuerte el contraste de la urbe con, ¿no? La escala, ¿no? De la urbe con las zonas de las favelas. Usted se va a Brasil, puede estar caminando y no se percata, si no lo dirige o no sabe dónde anda, puede estar caminando y eso ya está dentro de una favela. Y las favelas son para nosotros los asentamientos humanos o zonas, a veces, no necesariamente, pero hay zonas peligrosas, ¿no? Yo no sé si alguien pueda caminar, a lo mejor por los barracones, ¿no? Por Rugia, ¿no? En Callao. Si no conoces, olvídate. Pero aquí, mire esa proporción, ¿no? Por eso es que el índice de pobreza también es fuerte. El índice de pobreza de Brasil es alto, porque casi el 50-50 es 50 favelas, 50 ciudad. ¿Cómo bajar eso? Más aún. En territorio. Territorio, sí. Fíjese, se nota, ¿no? Se nota el quiebre, ¿no? Ni siquiera está mezcladito, ¿no? Sino separado, ¿no? Más aún, eso no he confirmado, pero me dijo un colega cuando fue a Brasil, no sé en qué parte, que hay unos centros comerciales donde hay 2 escaleras. Todavía funciona, y estoy hablando hace unos 5 años, para blancos y para negros. Y yo le digo, sí, está, y lo utilizan. Gran monstruo sudamericano tiene problemas socioeconómicos, ¿no? Vamos a puntualizar tipología de ciudades, ¿no? Tomando como ejemplo el Perú, ¿no? Áreas metropolitanas tipo Lima y Callao, ¿no? ¿Qué representa contrastando con la población? El 30% del total de la población del Perú. Lima y Callao, ¿no? En Lima y Callao, la desarticulación política administrativa y descoordinación de los órganos del gobierno provincial con el gobierno provincial del Callao, ¿no? Y con las grandes áreas que se han desarrollado, forma parte, ¿no? De lo que nosotros podemos encontrar un tema, digamos, una problemática. El gobierno provincial del Callao con el de Lima a veces no hablan. El mejor ejemplo es el trabajo común de la Costa Verde. No se logran articular, ¿no? Más bien están separados, ¿no? Y a pesar de ser una gran cantidad de población, ¿no? Mucho más de 500.000. Incremento de la extrema pobreza, definitivamente, lo vemos en la ciudad de Lima, ¿no? Inseguridad ciudadana, que en los últimos años ha llegado a récords de estadísticas. Informalidad en el desarrollo económico local. Dificulta eso organización y ordenamiento de actividades en la ciudad. La degradación y contaminación ambiental producto de la inapropiada ubicación de las actividades industriales, más aún del caos de tránsito. Esto de acá lo he querido poner para que vean lo que es la problemática de esto, ¿no? Pasan 2 señores apurados. Dice, ellos corretean porque no tienen sueldo, ganan según los pasajes que vendan. ¿Eso va a cambiar? No lo sé, dice la señora, pero al menos seremos atropellados por buses nuevos, ¿no? Es algo cómico, pero caramba, ¿quién no ha vivido esto, ¿no? Cada vez suceden más accidentes y nos estamos acostumbrando a una mala calidad de vida. No debería ser. Áreas metropolitanas. Vimos el área, vamos a tomarlo,
el área metropolitana de Lima-Callao, ¿no? Áreas metropolitanas, generalmente capitales de departamentos, como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Iquitos, Cusco y Piura, por ejemplo, ¿no? Que son mayores a 250.000 habitantes. Tenemos que ver, digamos, esa tipología de ciudades para poder trabajar también el catastro. ¿Qué sucede en esas áreas? Incapacidad para organizar y control y monitoreo de la gestión urbana, convirtiéndose los gobiernos locales en organismos burocráticos sin capacidades para facilitar los procesos urbanos técnicos y concertadamente con los actores de la sociedad civil. Agudeza de la pobreza, alto déficit de inversión para infraestructura, eso es lo que tenemos. Agua, alcantarillado, desagüe, pistas, veredas, todo está mal. Es un alto déficit de inversión en esos aspectos. Debería haber más equipamiento urbano. Según estudios del Instituto Peruano de Economía, los montos requeridos para infraestructura de servicios públicos para este tipo de ciudad debería alcanzar la tercera parte del Producto Bruto Interno del 2004, y el 73% de esta demanda se encuentra fuera de Lima metropolitana. La consolidación urbana en áreas de alto riesgo de desastres, producida por fenómenos anteriores, llámese Huayco, como ha sucedido esto, por el crecimiento acelerado, la falta de regularización del suelo y la descoordinación de operadores de servicios públicos. ¿Por qué el crecimiento acelerado y la falta de regulación del suelo? Porque se da titulación, se consolida poblaciones en zona de riesgo, se da título. Ustedes saben que la municipalidad da títulos, pero que no tienen un respaldo legal porque no lo llevan al registro público. Te dan el título, políticamente te entregan un título. A veces, no sé si han visto ustedes, que puede haber torres de alta tensión y debajo de las torres, asentamientos humanos. Cuando está prohibido, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho. Vemos mucho eso. Villa María especialmente. Pachacute, vayan por toda la Pachacute y ven la torre de alta tensión pasando por la ciudad. ¿Quién ha dado la propiedad de eso? Municipios anteriormente, sin ningún criterio. Pero a la fecha, ya no hacen nada. Es un problema. Ese es un problema. Capitales, departamentos, áreas metropolitanas. Vamos a ver, ciudades intermedias. 100.000 a 250.000 habitantes. Estamos hablando Talara, Sullana, Cajamarca, Culiaca, Tacna, Puno, Ica, Huánuco, etc. ¿Qué existe ahí? Desinformación o incapacidad para gestión urbana. Entendía esta como la función de planificar, organizar, ejecutar y monitorear. Débiles procesos de desarrollo económico local. Las iniciativas de desarrollo económico son aisladas, no cuentan con un soporte de información de mercados ni facilitan los procesos de formalización. Escasa inversión para infraestructura de agua, luz, igual, casi igual, ¿no? Crecimiento urbano indiscriminado, eso es cierto. Y especialmente sobre áreas agrícolas, áreas rurales. Generalmente es lo que está sucediendo actualmente. El Estado no tiene empresas que permitan generar el crecimiento de la ciudad y permitan construir viviendas para los pobladores. Antes había la Junta Nacional de Vivienda, en los años 50, ¿no? La Corporación Nacional de Vivienda, EMADI Perú, ENACE, eran empresas del Estado. ¿Y qué hacían con eso? Agarraban un terreno, construían edificios, departamentos, viviendas, núcleos básicos, ¿no? Con servicios, sin servicios, y los adjudicaban. No hay ninguna. ¿Quién está haciendo el desarrollo constructivo en el Perú? Empresas privadas, consorcios privados, que a veces están manejando los términos de medidas, ¿no? Ergonómicas de un ambiente, de una sala comedor, un dormitorio cada vez más chiquito. Usted se va con sus muebles y no entran ahí, ¿no? Y lo peor del caso, muy caros y no es accesible. Antes te daban un departamento a esas empresas del Estado a 25 años. Y era por sorteo. Tenía que ser trabajador, aportante. Exacto. El FONAVI nunca fue un banco, fue digamos, un impuesto que permitió construir conjuntos habitacionales como Marbella, San Juan, la Torre de San Borja, la Torre de Limatambo, San Felipe. Imagínense, que ahora lo vemos acá, ¿no? Conjuntos muy buenos que fueron hechos por el Estado. Pero ahora tenemos torres, parece que nos ha metido la imagen que no podemos crecer sino verticalmente. Claro, densifican una pequeña área y crecen pues 20, 30 pisos, ¿no? Y tienen ahí departamentos, 800 departamentos, ¿no? En áreas pequeñas, ¿no? Sin ningún tipo de
condición de hábitat, ¿no? De seguridad inclusive. Sí podemos hacer, ¿eh? Sí podemos crecer, Lima puede crecer en expansión. Lo único que hay que complementar, como dice multipropósito el catastro, ¿no? Complementar los componentes urbanos para crecer Lima. Ya no solamente de buscar terreno, sino al terreno agregarle la vía de comunicación. Mientras más rápida sea la vía para llegar ahí, de un punto a otro, esa área, alejada ahora, va a ser cercana a la ciudad. Mientras más cerca estén los componentes, se puedan hilvanar los componentes, el transporte público, la vía de comunicación, nosotros vamos a llegar más rápido. ¿Qué queremos? Llegar rápido a tu casa. Ahora llegamos yo demoro casi hora y media, 2 horas a llegar de acá a Chorrillos. Pero podemos llegar de acá a Asia, de acá a Barranca, ¿no? Con un metro subterráneo, que no tenemos, ¿no? En media hora. ¿Se dan cuenta? Eso es el concepto que se da moderno de ciudad y de expansión de ciudad, tomando en cuenta como base un inventario adecuado y moderno, ¿no? Sí, hay áreas de expansión. No tenemos por qué solicitar y le dejan es como que le han dado el gato al despensero a las construcciones privadas para que construyan lo que quieran. Y no hay alternativas, cada vez peores. Ciudades menores, 20.000 a 100.000 habitantes. ¿Cómo qué? Nazca, Caraz, Mollendo, Manta, Juanjí, Moquegua, Moyobamba, Paita, etc., ¿no? Y ciudades, centros poblados menores, de 1.000 a 20.000 habitantes. Los primeros ciudades menores generalmente tienen municipios débiles, ¿no? Nazca, generalmente siempre hay terremoto y construyen en adobe, pequeñas construcciones de frente de 4, 50, con 30 de largo, hecho de adobe. Localidades donde los municipios son débiles, sin recursos importantes y no cuentan con capacidad de gestión urbana. Localidades donde predominan los servicios administrativos, sociales y una economía estancada sin iniciativa de desarrollo económico. Infraestructura elemental, antigua y sin mantenimiento, con gran vulnerabilidad a ser afectadas por fenómenos naturales, ¿no? Centros poblados más pequeñitos, ¿no? No tienen desarrollo propio, dependen de otra ciudad en algunos casos, ¿no? Palpa, por ejemplo, ¿no? Inica, ¿no? También es una ciudad lineal pequeña, pero depende de otras ciudades para poder sobrevivir, se abastece de otras ciudades. No tiene desarrollo propio, es un sistema por lo que solamente se realizan actividades de residencia y administrativas mínimas. Cuenta con infraestructura mínima y a veces en mal estado, la mayor parte. Relevancia del catastro en el planeamiento urbano. El catastro como el censo de bienes inmuebles de una ciudad, ¿no? Para su correcta y actualizada identificación hay que tener en cuenta los 3 aspectos que hemos dicho: físico, jurídico y económico. Solamente nos quedaría el aspecto fiscal, que nace de la confluencia de esos 3 aspectos, ¿no? Pero hay que ampliar el concepto del catastro. Sabemos que el inventario nace de un tema siempre fiscal, pero a ese hay que agregarle los temas actuales, ¿no? Que es el planeamiento urbanístico, infraestructura moderna, medio ambiente, ahora sí tomamos en cuenta el medio ambiente, salud y educación. El catastro urbano es una entidad sumamente dinámica y compleja, moderno. Como consecuencia de esta complejidad, generalmente es visto solamente como un instrumento recaudatorio. Ese es para el común de la persona, ¿no? Catastro, ¿para qué voy a dar datos? Después me van a cobrar. Inmediatamente empieza a cobrar y no quiere dar datos. Por eso el catastro tiene procesos previos que va a concientizar, a dar una cultura catastral para que el poblador sepa que si tiene una ciudad ordenada y un administrador de ciudad que utiliza esa información para el bienestar de todos, de su territorio, entonces cada uno va a pagar lo que verdaderamente debe pagar, o sea, su impuesto predial adecuado, si hubiera un catastro. Y eso va a permitir a desarrollar mejor la ciudad. No solamente es fiscal. No es exclusivamente un impuesto predial, eso hay que meterse en la cabeza. El catastro no es un impuesto predial. Aunque sea la base en la cual se nutre ese impuesto predial, no es un impuesto predial. Sin embargo, un catastro bien administrado puede apoyar a la planificación urbana. Si nosotros tenemos un adecuado catastro, tenemos los elementos urbanos identificados, sus estados, ¿no? Y las condiciones.
Esos son justo elementos urbanos que sirven para una planificación urbana. Un buen catastro, un buen inventario, ayudaría, por lo tanto, a planificar, ¿no? A hacer una buena planificación urbana de la ciudad. Eso es lo más importante, especialmente para el tema de desarrollo urbano, ¿no? Como sabemos que no es un tema, digamos, de impuesto predial, hay que ver que verdaderamente el catastro ve la posibilidad de realizar análisis geoespaciales, añadiendo o cruzando información con otras bases de datos, ¿no? El catastro urbano eficaz es una herramienta estupenda para la toma de decisiones, eso es definitivo. El catastro ayuda para la toma de decisiones, no solamente para el alcalde, sino para todas las entidades que conforman la ciudad. O sea, un buen inventario ayuda como base de datos para una adecuada toma de decisiones en el desarrollo de la ciudad. ¿Puede servir de base para estudio de mercado? Sí, señor. De ahí se puede nutrir el INEI, de toda la información catastral que tiene. Y va a ver que ahí ya no somos 33 millones, sino fácil llegamos a los 40. Y nadie se da cuenta, ¿no? La complejidad de análisis que se puede realizar a partir de la base de datos no tiene límites. Depende de cómo lo utilicen. ¿No ves que ya tenemos toda la información? No solamente ven terrenos, ¿eh? Ves de los segmentos urbanos, equipamientos urbanos, áreas que están a lo mejor utilizadas para recreación, ven el conglomerado básico de áreas verdes, de elementos geográficos, históricos. Tenemos todo. ¿Y de quién se va a nutrir todo eso? Las entidades, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, sobre una gran base de datos. Ya nadie va a mentir, porque hemos hecho un inventario adecuado, con toda la información actualizada. Eso es cierto, todos los análisis anteriores se pueden realizar en rangos de tiempo para realizar comparaciones y análisis de tendencias. O sea, los catastros antiguos que se hayan hecho sirven siempre, pero hay que realizar un análisis, un diagnóstico y validarlos, ¿no? Es llegar, como dice esta figura, a inspeccionar la mínima unidad y en qué condiciones se encuentra. Debemos llegar de la ciudad a la mínima unidad, ¿no? Uno de los usos más inmediatos es el planeamiento urbanístico, puesto que para el diseño y realización de planes urbanos, condición indispensable, el conocimiento de la propiedad. No solamente eso, física, ¿no? Económica y jurídica. Estamos hablando de que el uso actual y la potencialidad del mismo para ser receptor de nuevos usos en función de comunicaciones existentes y futuras. Un planificador urbano es un vidente, alguien que en base a información se proyecta a una mejora de la ciudad y proyecta áreas, ¿no?, de expansión, áreas de extensión, de producción, de vivencia, industriales, adecuado para un crecimiento ordenado. La planificación urbana generalmente está a cargo de los gobiernos locales. Supone la elaboración de proyectos para asignar los usos del suelo, pero señores, disculpe, los gobiernos locales, ¿no?, y municipalidades, no es que hayan los planificadores ahí, sino el Estado debería tener entidades planificadoras como había antes, ¿no? INADUR, ¿no? Estamos hablando como entidades pequeñas ahora que a lo mejor puede ser, digamos, la Oficina Nacional de Catastro, puede ser la misma Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Deben haber entidades, ¿no?, que deben manejar la planificación de la ciudad con urbanistas. No darle a la municipalidad el encargo, porque no tiene por ley hacer eso, porque la municipalidad tiene el gran problema que no se le paga muy bien a los profesionales. No hay profesionales urbanistas que vayan a trabajar en la municipalidad. Por eso el Estado debe manejar, como antes, con entidades, ¿no?, que manejen el diseño urbano de la ciudad y llevar esa información a la municipalidad para que la apliquen. Porque la municipalidad no tiene por norma, dentro de la ley, que ellos van a generar el crecimiento de la ciudad. Ellos reciben información del gobierno central. Pero como no hay información, no hay esa entidad, ellos están planificando. Por eso dicen, mañana hacemos 3 viaductos allá, mañana rompemos pistas acá. Están haciendo una función que no les compete y están desordenando cada vez la ciudad, ¿no? Pero por dejadez también administrativa del gobierno central, ¿no? En el ámbito del planeamiento urbano también se deben considerar los datos catastrales en el ordenamiento, revitalización de centros históricos y zonas de afluencia de público como centros comerciales, plazas cívicas, y evitar lo que sucedió en Larcomar. Hay que evitarlo.
Yo no puedo entender cómo podría suceder un escape o una salida si hubiera un incendio. Ahí en el óvalo de Miraflores está Saga, ¿no? El edificio Saga. Que le agarran a la mitad el fuego, ¿por dónde escapa? Los que están arriba solamente pueden bajar ¿por dónde? Por una escalera mecánica, ¿no? Eléctrica, ¿no? Y no tienen escalera de salida. Se quedan los de arriba. Porque lo primero que hace es que cortan la luz. En un incendio cortan la luz. Y los de arriba, ¿por dónde salen? Y así están Ripley, Saga, todos esos sitios, ¿no? Que te agarran en un sitio y eso deberíamos revisar, ¿no? Para evitar futuros. A raíz de lo que yo le como cada vez que entro a Saga, Ripley, esos sitios, y estoy en un piso de arriba, digo, ¿y si sucede un sismo o algo? ¿Cómo hago para salir? Un incendio nomás en los pisos de intermedio. Ahí queda. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La utilización y manejo de mapas de uso, siendo la radiografía de densificación y diversificación de la ubicación de actividades urbanas. Mire, debemos llegar ya a este tipo de tecnología. Cada capa es una actividad dentro del suelo, ¿no? La topografía, la agricultura, la geodesia, el mercado, los equipamientos, el comercio, la vivienda, deben ser capas que deben ser analizadas independientemente, que forman parte de un todo. Todo esto es una base de datos cartográfica. Fuera de lo que sean el metraje, a nivel cartográfico deberíamos ya tener bien ordenado todas las capas de uso del suelo. ¿Qué nos puede permitir eso? Un planeamiento urbano muy útil para organizar y distribuir el equipamiento y los servicios básicos, y facilita el proceso de presupuestos participativos, yo le agregaría y equitativos, ¿no? No como ahora, que todos piden y al final devuelven mucha plata, o lo terminan haciendo un monumento pues al sombrero, al choclo, al clip. Es el colmo, ¿no? Existen muchas utilidades que se le pueden dar a los datos catastrales sin tener relación directa con la recaudación. Eso es cierto. Tales como saber los números de centros educativos, ¿no? Análisis y distribución de los beneficios de la plusvalía, porque ojo, también vemos los datos, no solamente físicos, sino también económicos, acuérdense. Físico, jurídico, económico, ¿no es cierto? En el catastro. Y podemos saber la inequidad en acceso al suelo urbano y los servicios. Se pueden realizar estudios de pobreza. Más aún, con los datos catastrales podemos llegar a simular, ¿no? Hasta dónde se puede afectar una zona si hubiera un tsunami. Porque lo primero que hace el catastro es determinar todo el territorio, todas las construcciones, en dónde están ubicadas y qué tipo de material. Más aún, en zona de riesgo, ¿no? Con la marea sabemos por todo lo que nos dan la información hasta dónde puede llegar y dónde se ven afectadas. Debe haber un retiro, generalmente es un área de protección, pero aquí no, aquí un poquito más, y salvo Pisco, por ejemplo, ¿no? Que está cerca de Pisco Playa, abre la puerta y me tiro al mar, ya está cerca, que ya no hay protección. ¿Y quiénes permiten eso? Los gobiernos locales, ¿no? Porque son áreas de resguardo, de protección ambiental, no deberían estar ligadas, ¿no? Y así sucede en muchos lugares, ¿no? El catastro incluye áreas periféricas a la ciudad y nos permite regular la expansión de la misma. Miren, un muestreo, ¿no? De diferentes capas de información puede ser tan desordenado acá, pero en realidad es el ordenamiento cartográfico, ¿no? En sistema de información geográfica territorial, para que pues, los planificadores en forma ordenada comiencen a delimitar, ¿no? La altura, el volumen de ciudad que vamos a tener. Sugerencias para aprovechar el catastro, ¿no? En el planeamiento de las ciudades. Hay que entender nada más, venime callado, por ejemplo, que el catastro es una principal herramienta de información para la formulación de desarrollo urbano, de proyectos de desarrollo urbano, ¿no? Un sistema de gestión de información integrada y articulada que debe alimentar los registros de diferentes gobiernos locales involucrados, o tenga o no una visión o manejo integral. No se avanza mucho si tenemos grandes diferencias de calidad de información, eso es cierto. Los problemas y soluciones obedecen o influyen en la situación del otro distrito. Es lo que hablaba en el Callao, ¿no? En una parte del Callao hablaban de que este distrito, por ejemplo, logró bajar el índice de delincuencia, claro, en su distrito, pero lo trasladó para los otros distritos colindantes
Entonces, cuando no hay articulación, no hay una mejora, digamos, una mejora una coordinación adecuada, podemos trasladar el problema de un distrito al problema que sea un nuevo problema del otro distrito. Eso hay que evitarlo, ¿no? Para un área metropolitana, por ejemplo, se podría utilizar, haciendo el catastro, la información catastral, identificar, caracterizar y las tendencias de área de pobreza, permitiendo definición más precisa de qué políticas y acciones debemos hacer en esas áreas de pobreza. Localización de zonas de focalización de delincuencia, seguridad ciudadana, pandillaje, lo que ayudaría a que la municipalidad y la Policía Nacional, en coordinación, a la Fiscalía también, llegue a la prevención de delitos, con una mejor programación, distribución y utilización de recursos. No es que cada uno ponga pues cámaras en todos sitios. El ejemplo está, miren señores, hace poco, el año pasado en noviembre, se utilizó por primera vez, ¿no? Los delincuentes están pensando, es que todo el día paran pensando en robar, pues. Entonces nosotros estamos pensando en trabajar, pero ellos piensan en robar y saben, y ya se dieron cuenta que las instituciones están fallando. Entonces ellos antes, para entrar a una joyería en San Isidro, cerca de Rivera Navarrete, robaron una de alto valor de relojes. Esto lo cobraban tirados por todos sitios, pero relojes de $4,000, $5,000. Estudiaron tanto que se dieron cuenta de que no valía para desarmar toda la... O sea, entrar, quitar desde afuera todas las alarmas, sonidos, ¿no? Nada. Solamente vamos a demorar 3 minutos. Entonces los 5 primeros agarran una comba, rompen la luna, no importa que suene, no escuchen. Más aún se taparon los oídos, dice. Entraron tapándose los oídos. Entraron, plum. 3 minutos, se fueron, tranquilos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no desarmaron las alarmas? Es que se dieron cuenta que en 3 minutos ni un policía llegó. Se dieron el lujo de romper la luna, de que sonara lo que sonara. Nadie llegó. Y se fueron en 3 minutos. Ahora, los medios de comunicación, muy alegres ellos, ¿no? En vez de analizar la eficiencia policial municipal con Serenazgo, ¿no? Dijeron, uy, se inventó un nuevo sistema de robo, el combazo. Y así lo han hecho en varios lugares, ¿eh? O sea, ya no les interesa nada, ¿no ves que nadie aparece? Esa es la problemática, ¿no? Fíjense que las entidades, tanto policiales, municipales, no están. Claro que eso sí, si alguien lo programa para mañana, que van a inaugurar un pasaje, están todos los policías motorizados, ¿no? Todo, aparecen un montón de gente, pero cuando roban así, 3 minutos, nadie aparece. Claro que aparecen a la hora, media hora, cuando le pasan la voz, ¿no? Queda grabado, eso sí, porque la foto, pero... Identificación de áreas propicias para la expansión urbana. Eso es importante en la información catastral, de acuerdo a las necesidades reales, evitando especulación de suelo y principalmente, ¿no?, depredación de las áreas de protección ambiental. Áreas rurales que deben ser mantenidas como rural están siendo urbanizadas, habilitadas, con el simple lucro de utilizar el suelo para eso. En áreas metropolitanas se podría utilizar el catastro para muchas cosas, ¿no? Para una implementación de una política fiscal selectiva y localizada. Lógico. Yo quiero pagar un impuesto predial. ¿Cómo logro convencer a una persona que pague su impuesto predial? Si yo hago una política fiscal selectiva, localizada y verdadera, actualizada. Entonces cualquiera podría dar que esos beneficios de que yo pago como impuesto va a ser revertido al poblador y a la ciudad donde vivo. Claro que va a incrementar para la municipalidad el hecho de que ya no haya el 30% nomás de contribuyentes, sino el 95%. Porque incrementa, ¿no?, el caudal fiscal. Pero eso de incremento implica mayores acciones programadas de mejoras en la ciudad. Identificación y caracterización principales precisas de instalaciones e inmuebles ubicados en zona de alto riesgo ante fenómenos naturales. Lo que ha sucedido en el Huayco. Ha barrido casas. Y yo estoy seguro que si hacen un análisis donde ha pasado el Huayco, ya había pasado hace 10, 15 años. Porque, ojo, el Huayco tiene eso. Las torres enteras, los sitios donde pasa, es cíclico, vuelve a pasar. Por eso en eso, es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esa zona ya no debe haber casas. No, pero titulan, le dan, ponen canchita de fulbito, todo. Es un problema. La naturaleza hay que respetarla. La naturaleza hay que respetarla. Por eso, así como los pantanos de Villa, que
definitivamente siempre recupera su área, ¿no? Los huaicos pasan por la misma zona, el mismo lugar, pero no pasan pues por como torrenteras de 10 metros, 50, 60 metros, 70. Debe quedar libre eso, ¿no? Evitar eso. En ciudades intermedias, ¿para qué sirve eso? Se puede utilizar como fuente de información. Ya sabemos las ciudades intermedias, ¿no? Estamos hablando de menos de 250.000, ¿no? En ciudades podemos utilizar esa información para un análisis de mercado, para actores económicos, permitiendo la facilidad de los procesos de desarrollo económico local, formalización y encadenamiento productivo. Protección de áreas agrícolas y potencial productivo. En las ciudades menores no existe mucha expectativa de incremento del impuesto predial porque son menores, pequeñas, ¿no? De 10.000 a 20.000, ¿no? Ideal para el financiamiento de ellos. Sin embargo, los datos del catastro pueden ser para sanear la propiedad, ¿no? En ciudades menores. Establecimiento de rutas y circuitos de recolección de desechos sólidos. Hay que entrar un poco con el medio ambiente ahí, ¿no? Planificación y programación de servicios sociales. Distribución y mantenimiento de redes y conexiones de servicio público. Programa de prevención y mitigación de riesgo ante fenómenos. Finalmente, los centros poblados son muy pocos los que pueden obtener un catastro urbano. Fundamentalmente, eso sí, los datos registrados les va a servir para regular y sanear la propiedad de inmueble y hacer que ese centro poblado menor crezca ordenadamente y pueda pasar a un centro de ciudad intermedia. Todo crece, por si acaso, las ciudades que nacen como centro poblado menor no necesariamente se van a quedar así. Su crecimiento, si es manejado y es ordenado, puede pasar a otro nivel. Y así sucesivamente, como también puede bajar si que no se maneja adecuadamente su crecimiento y se le deja libremente, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores, sobre este tema de catastro de la ciudad? ¿Qué hemos hecho? Ya. Ha habido casos de que el límite pasa por un predio. Sí. Ah, eso es definitivo. Lo que pasa es que ese límite, que es la mitad del predio para un distrito, la mitad para otro, se define en el catastro. No, lo levantamos. En catastro, estamos hablando de catastro, levanto la información, pero lo levanto a lo mejor para este lado o lo levanto para este lado. Lo que hace el catastro es coordinar con las dos municipalidades, ¿no? Y decir, ¿para qué lado lo determino? Pero eso no implica levantamiento, lo levanto acá, pero no implica que le pertenece a usted. Es un inventario nada más, ¿no? ¿Y quién va a definir eso? Las municipalidades correspondientes. Acuérdense, el catastro no define nada. Si encuentro un terreno que está en la mitad para uno, la mitad para otro, yo coordino, o lo levanto acá y ya no lo levanto acá, o lo levanto acá completo y ya no lo levanto acá. Eso sí hay que definir, pero eso no define propiedad, solamente define el área, el uso y todo lo que encuentra. Pero no puedo hacer la mitad de catastro para acá y la mitad de catastro para allá. O lo defino en un sitio como catastro. Ahora, el definirlo como catastro no quiere decir que todo el terreno, ese terreno que está para la mitad, le vaya a pertenecer ahí. Eso ya es un tema de toma de decisión posterior. Pero sí levantamos la información en uno de los catastros, más no mitad. No se puede hacer. Nos ha sucedido. Nos ha sucedido, lo hemos levantado y después cuando se ha hecho el otro, ya no lo levantamos porque lo he levantado en el otro lado. Pero eso no quiere decir que ya se quedó en ese sitio. Acuérdense, es un inventario, es un relevamiento nomás de información, más no tomamos decisiones, por si acaso. ¿Y los datos de un censo sirven para el... Claro, acuérdense que todos los datos de la ciudad antiguos tienen que ser revisados y validados. Puede ser que a lo mejor al validarlo dicen no sirve. A lo mejor validas un plano y dice, ayuda, ¿no? Ayuda a mejorar el nuevo catastro. O sea, nunca desechemos información antigua de la ciudad. Pero eso sí, hay que revisarlo y hay que validarlo. Al validarlo quiere decir que ese plano del año 70 no va a ser igual, ¿no? Pero me ayuda como información. Mientras más información recabemos de las ciudades, ¿no? Antes de hacer el catastro, el costo del catastro va y el tiempo de ejecución también va a disminuir. Y eso ayuda. Acuérdense que el catastro no es barato. Es caro, por eso se hace una vez nada más. No como en otro distrito acá en Lima que se jactan, ¿no? Yo hago catastro todos los años. ¿A costa de qué? Del bolsillo del contribuyente. Mientras que en San Juan de Miraflores o en Villa María del Triunfo le llega a la cuponera
en un papelito bulking, ¿no? Engrampado todavía, y pagas 40 soles por mes, trimestral 120, por un área de 200 metros cuadrados. Tú te vas a Miraflores, ¿no? O en San Isidro, o en San Borja, y no hay papel bulking, sino papel Kimberly, con la foto del alcalde, en 3D todavía tu entrada, ¿no? Las letras todavía en letra cursiva, ¿no? ¿Y cuánto pagas? 400 soles por cada mes, 1.200 trimestral. Pero estás en Miraflores. Esa diferencia de procesos debería uniformizarse. El hecho solamente cambia en el valor del uso del terreno, más no cargarle, ¿no?, un insumo que no es parte del catastro ni parte del impuesto predial, que es la cartilla, ¿no? La cartilla a colores, fotos a colores, y todos esos costos van aumentando para el catastro. Y el catastro solamente debe ser la propiedad, ¿cierto? El impuesto predial. En las etapas del catastro, netamente, de forma genérica, lo vamos a tener ahorita, muy rápido, son 5. Actividades previas catastrales. Levantamiento de información catastral en campo, que implica el levantamiento cartográfico y el levantamiento alfanumérico. Control de calidad de la información. Todo proceso catastral debe pasar por un control de calidad. Todo, desde el inicio hasta el final. Ingreso de esa información una vez sacada de campo, literal y gráfica. Quiere decir alfanumérica y cartográfica, para conformarlo o convertirlo en un sistema de información geográfica. Primera etapa. Vamos a verlo como resumen y después lo vamos a desarrollar la otra semana. Actividades previas catastrales. Así encontramos una municipalidad. Estas son fotos reales, ¿eh? Después del catastro, de información básica, va a estar en el sistema de información geográfica, en una base de datos, pero la información histórica, que está tirado por el suelo, por todo así, y este es el más decente, ¿no?, lo convertimos en una biblioteca de archivo histórico, para generar, a través de la primera etapa, ¿no?, buscar siempre un plano base de la municipalidad, y en un recorrido previo, ¿no?, completamos ese plano con actividades que no aparecían en ese entonces. Actualización del plano base de la jurisdicción, es lo que veremos ahí. Elaboración del listado de vías y habilitaciones urbanas que existen, que tiene la municipalidad. Nosotros le pedimos a la municipalidad toda la información. Deme el listado de vías y el listado de habilitaciones urbanas. No me interesa cuánto paga cada uno, no, eso no quiero. Solamente listado de todos los elementos urbanos, padrón de información base, y vamos a elaborar codificadores, así como los expedientes de las manzanas catastrales para la evaluación alfanumérica y cartográfica de cada elemento o unidad catastral. Uno de los levantamientos más importantes es la cartografía. Lo vamos a pasar muy rápidamente porque el nuestro va a ser la próxima semana alfanumérico. Cartografía catastral a través de puntos de control geodésico previamente. Aquí ya no entra la topografía primera, sino, como ustedes sabrán, en una ciudad, lo primero que vamos a hacer es la colocación de puntos de control geodésico, ¿no? Estos puntos de control geodésico son monumentados, son colocados en sitios, como se ven ahí, fijos, ¿no? No lo vamos a colocar pues, en un área de vereda que está en tierra y después viene el cargador frontal y se lo levanta. Estos puntos son externos a la ciudad y van a ser georreferenciados, monumentados y georreferenciados, de tal manera que cuando hagamos el trabajo topográfico va a avistar a estos puntos, ¿no?, y van a tener las coordenadas básicas ya cada elemento dentro de la ciudad. Porque esto de acá va a tener coordenadas fijas. Y yo de acá voy a avistar cualquier cosa que yo tenga aquí una edificación, voy a avistar a este punto, al más cercano, o si no, al que tenga en prioridad, y jalo esa información. Esto se llama un trabajo geodésico, lo hacen los geodestas. Con equipos topográficos, no, con equipos geodésicos. Y la topografía interna es la que se va a basar en estos puntos de control. Esto lo maneja con una normatividad el ente rector de la cartografía en el Perú, el IGN, y nos da todo un manual de cómo monumentar esto. No es cuestión de poner un clavito, se monumenta y todo se va relacionado a un benchmark, ¿no? Y se da coordenadas, ¿no? Y son fijas, y se pone al final una placa dorada con toda la información, y se genera, y se remite esa información, esa hoja técnica al IGN, y es un punto de control geodésico de una ciudad.
El levantamiento alfanumérico, ahí empezamos. Determina lo que es básicamente la información de la unidad catastral. La próxima semana vamos a determinar. Me gustaría que lean la página para que sepan qué es una unidad catastral, que tengan una idea y vamos a hacer ejercicios acá. ¿Ya? Voy a traer ejercicios de identificación de unidades catastrales para que puedan ustedes tener una idea de lo que es el manejo catastral. Es el registro de información en campo utilizando como base información generada en el gabinete, en las actividades previas. Básicamente, cuando se va a la unidad catastral, el que va, el técnico catastral, lleva información, porque antes en la actividad previa ya recopiló información. Básicamente voy a validar la información, no voy desconocido, ya sé hasta el nombre del propietario. A lo mejor es posesionario, ya no me interesa, solamente voy a convalidar la información. O recojo aquella que no tiene la municipalidad. Es realizado por una brigada, generalmente un técnico y un auxiliar, los cuales utilizan las fichas catastrales como instrumento de recolección de datos. Siempre debe haber en la parte de gabinete un debido control legal de toda la información que se dé, de la información cartográfica y de la información alfanumérica. Debe haber siempre un control de calidad. ¿Para qué? Para después llevarlo, esa información, ¿no?, a una base de datos que me genere toda esa información del terreno y una cartográfica que se superponga sobre la realidad existente. Y vamos a manejar lo que es mucho el manejo, ¿no?, del Google Earth, ¿no?, y de programas de información geográfica, GIS, ¿no?, que nos permitan trabajar mapas temáticos que yo solamente puntualice acá y ¡pum!, me sale una ventana con toda la información y la foto del propietario abrazado con el técnico, ¿no? Para que no digan, cuando le digan la notificación, señor, ¿usted no ha sacado licencia de construcción? No, si yo sí tengo. No tiene. Usted tiene una casa registrada de 2 pisos, pero tiene un hotel de 5. Mentira, y ya está en la foto ahí, ¿no? Eso es lo que hay que ordenarnos de esa manera. Para llegar después al tema del sistema de información geográfica. Un sistema de información que nos permita manejar lo que es, que estamos observando, por ejemplo, ¿cómo se llama? El distrito de Castilla en Piura. Cartografía base, las líneas celestes, información de COFOPRI, toda la mancha celeste. Cartografía base, información de COFOPRI, ya tenemos el levantamiento hecho cartográfico, pero con el catastro. Este plano, comparado al anterior, ¿no?, es un plano un poco, en este anterior, todavía faltante. Miren cómo está completo ahorita, con toda la información. Podemos tener temáticamente cada lote de acuerdo a su uso. También, como tenemos base de datos, extraemos solamente un plano temático con todas las áreas, ¿no?, con todas las unidades catastrales que tengan construcción con Adobe. ¡Plum! Me bota un plano temático porque tengo una base de datos, ¿no? Si yo quisiera saber cuántos comercios tipo ferretería hay en este distrito, tomando la base de datos del catastro, me sale un plano temático y puedo ubicar cuántos hospitales, cuántas bodegas, cuántos puestos policiales. Y ahí me voy a dar cuenta, ¿no?, cuáles son las zonas más conflictivas, ¿no?, de este distrito. Seguridad ciudadana, ¿no?, en dónde se han registrado los mayores, ¿no?, los mayores atracos, ¿no?, la mayor inseguridad. Lo puedo mapear y puedo colocar ahí a lo mejor una estación de policía, ¿no?, muy cercana a la zona. ¿Qué les parece, señores? El tema es muy importante. El tema es para poder analizar lo que es la ciudad. La ciudad es el insumo principal del catastro. Y el catastro es un inventario. Y el inventario no define, sino es el elemento que va a servir para una toma de decisiones futuras. Por eso hay que preparar a las entidades. Las entidades que están manejándose en el país necesitan de un inventario. Entonces les digo, pero entonces si no tienen el inventario, ¿cómo hacen para funcionar? De manera desordenada, de manera equívoca, ¿no? Y a veces sin tener en cuenta la verdadera realidad. Quizás, y lo dejo como pregunta para la próxima clase, ¿es la problemática de la inseguridad ciudadana el principal problema de la ciudad? No sabemos, porque el inventario nos puede arrojar que hay otro componente de la ciudad que es más problema que a lo mejor es el transporte, a lo mejor son los servicios, a lo mejor es educación. Eso nos lo da cuando nosotros tenemos un inventario
y armamos las necesidades. Averigüen. Revisen esa página. Yo quisiera que terminemos esta semana, siempre que este fin de semana revisen en la página y podamos preguntarnos la próxima. Si no hubiera alguna pregunta adicional, dígame. En el caso del técnico Catastral. técnico, Sí. digamos, él toma la información en la ficha. Claro. Y con respecto al plano, es con fotografías aéreas. No. Yo lo que he pasado solamente es una revisión muy genérica. Vamos a entrar al detalle. El técnico catastral va a recibir primero la información del trabajo previo geodésico. Y después, los topógrafos, antes que él salga a campo, él va a medir, el topógrafo, las cabezas de manzana y los frentes de cada lote. Esa información cartográfica se la da en gabinete al técnico. Porque el técnico lo que va a ir es a verificar las medidas contrastadas, ¿no? Y se va a meter al lote y va a levantar la edificación que no hace el topógrafo. Entonces, más la cartografía base de topografía, más lo que entra en la brigada a levantar alfanuméricamente y la construcción, tenemos la ciudad completa. El topógrafo realiza como una estación total. Geodésica, los temas de punto de control geodésico y estaciones totales al interior, la topografía directa. Sí, Método directo. En el caso acá, Claro, que tiene al frente, claro. digamos a fondo, La, ¿cómo identifica? Por eso le digo, la parte externa de la unidad catastral, que puede ser una vivienda, la hace el topógrafo con el método directo. Pero las medidas de este ambiente la hace la brigada catastral. Mientras uno va llenando, ¿no?, las fichas, después entre los dos o uno solo comienza a medir y hace un esquema de área techada nada más, no de área construida. No se elabora un plano de distribución, sino un esquema de áreas techadas. Del área. Claro, de lo que yo, de ese lote catastral, mi unidad catastral, eso tengo que medir. Y ahí en la ficha catastral le pongo el uso, el área, los documentos, todo. Es todo un proceso. Claro, o sea, con su wincha. Con su wincha, exacto. Uy, si usted viera. Claro, así es, así, en plano, en horizontal, todas las áreas techadas de los ambientes. Deben sacar área techada, área libre, área de terreno. Eso es lo que deben verificar. Y lo trasladan. Ya de la parte topográfica. Claro, apoyándose en la parte topográfica que él tiene la parte externa. Una vez que levantan eso, en la tarde entran al gabinete y comienzan a completar todos los datos. Es un trabajo bien cansado, pero es muy laborioso, pero a la vez muy importante. Claro. Y vieran cómo los chicos manejan solo, miren, ¿no? Algunos con su bicha, clavito, clava, y miren, no necesitan a veces de 2 personas, hacen ese trabajo. O a veces utilizamos distanciómetros para hacerlo más precisos, ¿no? Hay que utilizar, de acuerdo al costo que tiene o a los recursos de un catastro, utilizar la tecnología también, ¿no? Pero es eso, va de lo mayor, geodésico, topográfico, a la unidad, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Y generalmente trabajamos con cartografía que nos da el INGN a nivel satelital, ¿no? Y esa es la base para la ciudad. Con eso empezamos. Muchísimas gracias, señores. Y más bien, agradecerles su participación esta semana. Prepárense para la próxima, que entramos al tema y a la práctica del desarrollo catastral. Muchas gracias.